es como el teorema de Green, involucra una región con orilla o con frontera. En este caso, en el espacio se tiene una cierta superficie S, así. Con una cierta orilla que sería C. En este caso, diremos que la frontera de la superficie es la curva C. Esa curva C debe cumplir también condiciones como en el teorema de Green. Debe ser una superficie simple. Debe ser cerrada. También debe ser uniforme. Al menos por segmentos o secciones. Y que tenga una orientación positiva. ¿Ok? Ya habíamos explicado más o menos lo de simple, cerrada, uniforme, todo eso lo hemos explicado. En el caso de la orientación positiva, dado que ya no es en el plano XY, como en el teorema de Green, donde la orientación positiva se indicaba por el giro antihorario, aquí usamos lo que les comentaba la vez pasada, pero de una cierta manera. Por ejemplo, si aquí tenemos el vector n normal de la superficie y una persona camina siguiendo la orientación o el sentido en que se recorre la curva, entonces la región n queda a mano izquierda, ¿no? El vector n queda del lado de la mano izquierda. Noten que si el muñequito caminara hacia el otro lado, entonces el n quedaría de mano derecha y sería orientación negativa. Bueno, eso es en cuanto a la curva, que es frontera de una región S. Y también se involucra una función que ahora ya va a ser de 3 variables, a diferencia del teorema de Green. Esa función es de 3 variables que tiene 3 componentes, P, Q y R. Así. Y lo que se le va a pedir a F es lo mismo que se le pedía en esto de Green, que tenga P, Q y R, que tenga derivadas parciales que sean continuas. En una región abierta que contenga AE. Digamos que es continua en un conjunto más grande que E,
pero la finalidad es que las parciales sean continuas en el conjunto E. Garantizar que en el conjunto E haya continuidad. Bueno, aquí más bien es en la superficie, ¿no? Estoy comparando con teorema de Green. Así, a ese. Y aquí viene lo que dice el teorema de Green, de Stokes, ¿no? Que la integral de la f sobre la frontera con respecto de arco, fíjense que sobre curva y diferencial de superficie, se puede calcular con una integral sobre la región encerrada por la C, la cual es la superficie S. Y aquí dentro debe haber algo relacionado con la F. Ese algo sería el rotacional de la F, que se integra sobre la superficie. Pero recuerden que la superficie, su notación lleva n normal de la superficie, ¿verdad? Diferencial de S mayúscula, porque es sobre superficie. Noten que este error de F es como una cierta G, donde la G es una función que va de R3 a R3 y es un campo vectorial, por lo que tiene sentido hablar de la integral del rotacional punto n de S sobre S, porque este objeto es una función vectorial. ¿Ok? Eso es lo que dice el teorema de Stokes. Si se compara con el teorema de Green, noten que la integral sobre la curva de la función se igualaba a una integral doble sobre la región encerrada, que en este caso le llamaría una E, de la parcial Q respecto de X menos la parcial P respecto de Y, diferencial de área. Entonces tenemos el mismo estilo de situación, ¿no? Es una función vectorial que se integra sobre curva, solo que aquí la curva es frontera de una superficie y acá la curva es frontera de una región en el plano XY. Recuerden la figurita para teorema de Green. Y la región E, que bueno, creo que en el apunte lo dejé como D, tiene como frontera una curva C. Entonces, el teorema de Green decía que la integral de la función sobre la curva era una integral doble sobre la región encerrada de un objeto que tiene que ver con la función. Acá pasa lo mismo, la integral de la función sobre la curva es la integral de un objeto sobre la región encerrada por la curva. Este objeto es el rotacional. ¿Qué tiene que ver entonces esto con el rotacional? Esto debe estar relacionado con el rotacional de la F para el caso de dos variables. Sería bueno explorarlo, ¿verdad? Por lo pronto, mi intención es el teorema de Stokes. Y es la componente del rotacional. Una componente. Revisemos un ejemplo. Vemos f de x y z como una que ya habíamos visto la clase pasada.
En la pasada usamos z y x. Claramente esta f es una función que va de R3 a R3. Y S bueno, aquí la que vamos a describir es la curva. Vamos a tratar el ejercicio. C, la frontera de la superficie S consistente en la parte del plano z igual a 1 más x encerrada por el cilindro x cuadrada más y cuadrado igual a 1. Entonces el ejercicio sería calcular la integral de la función vectorial sobre la curva con respecto de arco. Recordamos nuestro dibujo, pusimos x para acá, y así, con sus respectivas partes negativas, y z hacia arriba. Habíamos revisado que el cilindro estaba dirigido por esta curva, x cuadrada más y cuadrada igual a 1, por lo que pasa por 1 en x y por 1 en y por menos 1 en las partes negativas de los ejes. Eso describe entonces a un tubo, que es el cilindro, con una cierta altura. Bueno, no, la altura es infinita, ¿no? Pero no queremos apreciar todo el tubo, solo la parte que encierra a un plano. Habíamos observado que este punto se levantaba 0 unidades, pero estos otros dos puntos se levantaban 1 unidad nada más, así. Y que este último punto se levantaba 2 unidades. Así. Por lo que el plano pasaba por esos 4 puntos e intersectaba al cilindro en estos de aquí. O sea que nuestro plano tenía una orientación de este estilo. Se extiende infinitamente, pero aquí solo quiero ilustrar la parte cercana a donde encierra, que queda encerrada por el cilindro, ¿no? Entonces, tenemos aquí que la superficie S mencionada es este pedazo de plano encerrado por el cilindro. Aquí podemos entonces decir que este conjunto es un plano P dado por la ecuación Z igual a 1 más X y que es un cilindro H dado por X cuadrada más Y cuadrada igual a 1. Conviene poner etiquetas y nombres a los objetos para luego solamente usar el símbolo. Y bueno, entonces, ¿quién es la curva C?
pues la orilla de ese pedazo de elipse inclinado. Bien, entonces hay que integrar sobre la curva C, hay que realizar la parametrización de C. Hay que parametrizar la curva C. Vamos a simular un poquito la situación. X, Y, Z. Así. Entonces tenemos un cilindro así. Bueno, una circunferencia que produce en el aire una elipse así, la cual es parte de un plano. Entonces esta es la superficie S y esta es la curva C. Esto tiene aquí radio 1, R igual a 1. Entonces noten que cualquier puntito de aquí tiene la forma R, bueno, 1 coseno de teta. Seno de teta. O podamos usar una T. Voy a poner el 1 para enfatizar que es el radio que se pone ahí. Coseno de T, seno de T. Pero como está en el piso, la componente Z es 0. Pero resulta que todos estos puntos levantados tendrían que ser los puntos de la circunferencia C o de la elipse C. Entonces, el punto de acá debe ser coseno de T, seno de T, coma una cierta Z. Pero noten que esa Z es la Z del plano. Este es el H, perdón, el P plano. No completé la figura, pero este es el cilindro H, ¿no? Y para el plano, pues las Z deben ser 1 más X, ¿verdad? Está dado por Z igual a 1 más X. Entonces, este punto está en el plano.
necesita satisfacer esta ecuación. Así que aquí tendríamos que tener 1 más lo que es la x, en este caso es coseno de t. Porque aquí tendríamos 1 más la x de t, donde x de t viene siendo esto. O sea que lo que está aquí es la z de t, para que así quede en el conjunto plano. No sé si queda claro eso. Esto dice entonces que la curva C está dada por esta terna. Entonces, C está dada por una R de t, cuyas componentes son coseno de t, seno de t, 1 más coseno de t. ¿De acuerdo? Y basta poner t en el intervalo i desde 0 hasta 2pi para que sea la circunferencia completa. Creo que no hay mucha duda en ese aspecto, así que vamos a calcular la integral de la función sobre la curva punto t de s, y ya tenemos fórmula que es integral sobre i de la f aplicada a la r de t por producto punto el vector r' de t, que entonces tendremos que integrar desde 0 hasta 2pi a f aplicada a la terna coseno de t, seno de t, 1 más coseno de t, punto la derivada de precisamente ese vector a que se aplica f, que sería menos seno de t, coseno de t, y 1 menos seno de t, dt. Entonces hay que aplicar f primero. Recuerden que nuestra f lo que hace es intercambiar x con z. Así que aquí lo intercambiamos. Ahora la x pasa a ser z, coseno de t. Y la z pasa a ser la x, 1 más coseno de t. Y y se queda en su lugar. Y hay que hacer producto punto con lo que ya estaba escrito. Integrar de 0 a 2pi. Entonces hacemos los productos. 1 más coseno por menos seno, nos quedaría menos seno de t menos, incluso aquí me conviene dejarlo así para la integración. Pero bueno, ya lo dejo así, menos seno de t, coseno por menos seno queda menos coseno de t, seno de t. Ahora este por este queda seno por coseno, sumar, y finalmente último con último nos queda coseno de t menos coseno de t por seno de t. Y todo eso se integrará respecto de t de 0 hasta 2pi. Aquí pues este menos coseno por seno es lo mismo, ¿no? Con signo contrario se cancelaría este con este. Y solo quedarían estos de acá. Entonces hay que integrar menos seno de t más coseno de t y menos coseno de t por seno de t respecto de t desde 0 hasta 2pi.
Y bueno, entonces para menos seno, la integral es coseno. Para coseno, la integral es seno. Y aquí, si tenemos coseno como el u, el menos seno por el dt es el du. Así que simplemente queda la integral de u cuadrada. O sea, 1/2 de coseno cuadrado de t, evaluado en 2pi y en 0. Aquí podemos evaluar la primera evaluación en 2pi, quedaría 1, 0, 1 al cuadrado por 1/2, ¿no? Y acá en 0 nos daría 1, el seno otra vez daría 0, y aquí es 1 por 1/2. Así. Sí, no hay problema. Y entonces todo se anula, ¿verdad? Sí, al final este 1 con el menos 1 da 0 y el 1/2 menos 1/2 otra vez da 0. Entonces, resultado, 0. Es posible que esta función sea un campo vectorial gradiente. Y recuerde que cuando integramos un campo vectorial gradiente o conservativo sobre una curva cerrada, la integral es 0, que es el teorema fundamental de las integrales de línea que vimos antes de irnos de vacaciones. Bien, ese es el cálculo directo de la integral sobre la curva. Ahora, intentemos con el teorema de Stokes. Reescribamos la situación. Tenemos x para acá, y para acá, z arriba. Las partes negativas van así. Se está ilustrando la situación de esta curva, que es x cuadrada más y cuadrada igual a 1, lo que hace que pase por 1 y por 1 la circunferencia, que sirve a su vez para describir a un cilindro que se extiende hacia abajo. También volvemos a revisar que este punto se levanta 0, que estos otros se levantan 1 y que este último se levanta 2. Ese análisis ya lo hemos hecho la vez pasada. Lo cual determina una elipse que es parte del plano que fue encerrado por el cilindro, ¿no? Entonces aquí tenemos un plano con ecuación z igual a 1 más x, y aquí se dijo que este era un cilindro h con ecuación x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Entonces necesitamos parametrizar la superficie, pero recordemos que esa superficie viene de levantar todos los puntos del disco E, de radio 1, usando la fórmula de Z. O sea que si este punto es un XY, y como para el plano la Z es 1 más X, entonces
este punto sería x, y, 1 más x. 1 más x. Donde lo que está aquí es la z de xy o f de xy en el contexto que trabajamos, donde z es una función que va de R2 a R, es una función escalar. O sea que estamos trabajando con una función escalar que su gráfica es el plano y que si restringo la función al disco E en el piso, la gráfica va a ser la superficie. Esto, recuerden que nos llevó a poner S como una sigma de XY con componentes X, Y, la F de XY, 1 más X. Y tenemos que utilizar entonces, como vamos a integrar el rotacional de F sobre esta cosa, necesitamos el vector normal para hacer el producto punto con la F en la integral. Nada más quiero saber si el vector normal apunta hacia afuera para que tenga sentido aplicar teorema de Green, de Stokes, perdón. ¿Cómo quedó aquí? El vector normal quedó menos 1, 0, 1. Aquí la ecuación se puede escribir como menos x, de hecho, menos 1 por x, menos 0, más 0 por y, más z, igual a 1, por ejemplo. Entonces, recordemos que el vector normal de un plano son estos coeficientes, menos 1, 0 y 1. Y tiene sentido, ¿no? Que para este pedazo de plano el vector normal sea el mismo en todos los puntos, porque el plano tiene un único vector normal, ¿verdad? Menos 1, 0, 1. Que si lo dibujamos aquí sería menos 1, 0 en x y 1. Apunta hacia arriba. Por ejemplo, menos 1 es aquí, 0 en y y 1 en z, ¿no? Entonces, a ver si no sé. Y bueno, quedó alineado al eje y. Lo voy a dibujar así, ondulado. No está paralelo al eje y, está levantado. Y resulta que este de aquí es el vector normal
menos 1, 0, 1. Porque es menos 1 en X, 0 en Y, 1 en Z. Está apuntando hacia arriba. Así que si nosotros caminamos sobre esta curva, que de hecho se generó así, la superficie nos queda del lado izquierdo, o el vector normal nos queda de mano izquierda. ¿Ok? Que bueno, también esto debe salir de aquí. Si calculamos sigma X en cualquier XY, sería parcial de todo esto respecto de X. Entonces de X es 1, de Y es 0 y de 1 más X es 0. Si calculamos la sigma en cualquier XY, me avisan porfa si no se ve, es parcial de cada cosa respecto de Y. Del primero es 0, del segundo es 1 y del segundo otra vez, bueno, este es 0 y el anterior estaba mal. La parcial de 1 más X respecto de X es 1. Es 1. Entonces, sigma Y que se multiplicó con sigma X nos tendría que dar el vector n, que de aquí, haciendo las cuentas, quedaría 0 menos 1 menos 1. 0 menos 0, 0. Y 1 menos 0, 1. Que es precisamente el mismo que ya teníamos y que era natural que fuera porque era el vector normal de un plano. N apunta hacia... bueno. Más bien es que N queda de mano izquierda. N queda en mano izquierda y entonces S tiene orientación positiva. Entonces así, la integral de la función sobre la curva punto T de S, según el teorema de Stokes, se puede calcular como la integral de el rotacional de la F sobre la superficie encerrada por C, punto N normal de S mayúscula. Así que hay que calcular el rotacional de F en cualquier X, Y, Z, que recuerden que es nabla cruz F, lo cual sería el arreglo I, J, K, las componentes del vector nabla, que son operador de parcial respecto a X, operación de derivación Y, operador de derivación respecto a Y y el operador de derivación respecto de Z, con unas componentes de mi F que son Z, Y y X. Y entonces aquí hay que hacer el producto cruz, que daría derivada de X respecto de Y, pues 0. La derivada de Y respecto de Z, pues también 0. La derivada de X respecto de X, 1. Y la de Z respecto de Z, también 1. X, 1. Z, X, 1. Y luego la derivada de Y respecto de X, pues es 0. Y la de Z respecto de Y, pues también es 0. Entonces noten que el rotacional nos está dando 0, 0, 0. Entonces, la integral sobre C de f punto T de S sería la integral doble sobre S de lo que es el rotacional. Aquí déjenme ponerlo así. Integral sobre E
del rotacional de F aplicado a sigma de XY punto sigma sub X, sigma sub Y, diferencial de área, ¿no? Acá nada más faltó especificar que el conjunto E es un disco de radio R igual a 1. Pero ni se va a utilizar porque fíjense, el rotacional aplicado de F aplicado al sigma sería este vector aplicado a sigma, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Pues el 0, 0, 0. Viendo el rotacional como una función, ¿qué le va a hacer a la terna sigma XY? Pues la va a convertir en 0, 0, 0. Y esto se va a hacer punto con el vector sigma sub X plus sigma sub Y, que nos dio menos 1, 0, 1, ¿verdad? Diferencial de área sobre la región que generó a S. Pero bueno, ya en esta parte, pues no tiene caso, ¿no? Porque lo que vamos a hacer es integrar 0 respecto de área sobre E, y el resultado va a ser el 0 que ya nos había dado hace rato, ¿no? Que fíjense que en este ejercicio se puede resolver como les mencionaba, ¿no? Revisen si esta ZYX es conservativa, o sea, el rotacional es 0. Pues de hecho sí, ¿no? Aquí lo calculé. Rotacional de la función es 0. El dominio de la función es todos los reales porque ZYX se puede, bueno, es todo R3, porque ZYX se puede calcular para cualquier X y Z. Y estas componentes tienen derivadas parciales continuas, entonces por aquel teorema, la F es conservativa. Y por lo tanto, cuando integro la función sobre la curva, todo depende de los extremos de la curva. O sea, sería igual a la F minúscula, función potencial de esta F, aplicada al extremo final, menos la F aplicada al extremo inicial. Pero como el extremo final y el inicial son el mismo, esa resta da 0. Así que, conclusión, esa integral sobre curva iba a ser 0 irremediablemente. Aquí lo puedo poner, observe que F es conservativo, ¿no? Entonces existe F tal que F es el gradiente de esta F chica. Y entonces por el teorema fundamental de las integrales en línea, la integral de la F sobre C punto T de S sería al final la F minúscula valuada en R de B menos F minúscula valuada en R de A, que en este caso es 0 y el otro es 2pi. Pero como ambas cosas son lo mismo, esto iba a ser 0. Y era más fácil de resolver así. Pero bueno, igual el ejercicio sirve para mostrar todos esos aspectos. Bien. Entonces, solución 1. Hacerlo directamente.
acá sería una solución 2 con el teorema de Stokes. Integral sobre la curva es lo mismo que integral sobre la superficie al rotacional de la función. Entonces, es lo que digo aquí, pero como el rotacional es 0, cuando se aplica la sigma en la definición de la integral sobre superficie, aquí tendré el vector 0, y por lo tanto, toda la integral se reduce a 0. Entonces, vamos a, si no hay dudas, a revisar lo que dice el teorema de Gauss. Que este también le llaman de la divergencia. De hecho, el teorema de Stokes, si se trata de la misma idea de que pasa acá, podríamos decir que se llama teorema del rotacional, pero pues los libros no lo mencionan así, aunque no veo por qué no hacerlo. Hablando de que para calcular esta integral usas el rotacional, pues que lo mismo va a pasar acá. Para calcular la integral sobre curva vamos a usar la divergencia. Entonces, ¿qué dice el teorema de Gauss? Nuevamente es una región encerrada por algo. Solo que ahora la región no es una cosa con área, como pasó en los dos primeros casos, sino que ahora la región es un volumen. Entonces, suponiendo que tenemos, digamos así, un objeto con una papa que tiene volumen. Bueno, yo creo que eso ilustra suficiente. Aquí tenemos puntos. El conjunto es un sólido. Pero noten que ese sólido tiene una superficie que es su orilla. Entonces, tenemos una superficie E que encierra a un sólido E. O sea que la frontera del sólido es la superficie. Como decir que la frontera de la papa es su cáscara. ¿Me explico? O que la frontera de una naranja también es la cáscara. Entonces es claro que la superficie encierra a la región E. Entonces la superficie va a tener mismas condiciones que en el caso anterior para la curva. En este caso la superficie es simple, es cerrada, es uniforme por segmentos o secciones. Y lo más importante, que está orientada positivamente. ¿Okay? Lo de orientada positivamente lo reforzamos, es que el vector normal
apunta hacia afuera. Y ahora, otra vez, una función vectorial de R3 en R3, que tiene 3 variables, efectivamente, con 3 componentes, P, Q y R. ¿Así? Pidiendo que P, Q y R tengan lo mismo, parciales continuas, en una región que contenga a E, en una región abierta que contenga. Entonces, ¿qué dice el teorema de Stokes? Que con estas dos condiciones, la integral sobre la frontera, pero ahora la frontera nota que es una superficie, entonces sería una integral sobre la superficie de la función punto n por notación n, no r. Con S mayúscula aquí, es lo mismo que una integral sobre la región encerrada, que es un volumen, así que aquí va a ser integral triple sobre la región E. Y lo que vamos a integrar es algo relacionado con la F, en este caso es la divergencia de F con respecto de volumen, porque la E es un sólido en R3. Noten que aquí esta F viene siendo como una función G minúscula. O sea, la función G minúscula va de R3 a R y es una función escalar. En el caso del teorema de Stokes, lo que se integraba aquí era una función vectorial, por eso le puse G mayúscula. Acá va a ser una función G minúscula, que sí tiene sentido integrarla sobre un volumen, porque recuerden que integrales triples sobre volúmenes solo se hizo para funciones escalares. ¿Ok? Y por eso aquí no lleva ni punto T ni algo así, ¿verdad? Ahora, comparando con el teorema de Stokes, tenemos la integral sobre la curva de f.t_ds igual a la integral doble sobre superficie, o sea, sobre la región encerrada por C, del rotacional de f con respecto de superficie. Y comparando con el teorema de Green, otra vez es integral sobre C de f.t_ds, pero ahora es la integral doble sobre la región E encerrada por la curva C, y aquí sería la parcial Q respecto de X menos la parcial P respecto de Y, diferencial de área. Donde, por ejemplo, Stokes refiere a una superficie en el espacio encerrada por una curva. En cambio, Green refiere a una región en el plano encerrada por una curva. Y aquí Gauss se refiere a un sólido E encerrada por una superficie. Entonces noten que los tres teoremas hablan de una región encerrada por otra cosa. ¿Ok? Así que no es difícil recordar las integrales que hay que realizar, porque recuerden que lo que hace es igualar una integral sobre la orilla con una integral sobre la región encerrada. Una integral sobre la orilla con una integral sobre la región encerrada, y otra integral sobre la orilla con una integral sobre una región encerrada por la orilla. No sé si me explico. Falta el ejemplo, ¿verdad?
ejemplo. La vez pasada usamos otra vez esta función. Bueno, f de R3 a R3, que f de x, y, z viene siendo z, y, x. Y una superficie que fue esfera. Que le pusimos radio 1, pero puede ser cualquier otro radio. Entonces, calcular la integral de la función sobre la curva punto P de S. Perdón. No es... Aquí no hay curva. Aquí va a ser superficie. Entonces, integral doble sobre la superficie S punto N de S mayúscula. Entonces, la solución 1 sería directamente. Pero esto ya lo hicimos en el ejemplo 2 de integrales de superficie. De la clase pasada. O sea que nos quedó la integral de f sobre s punto n de s igual a, miren, aquí está el ejercicio de la clase pasada, es la misma función, superficie, el cálculo de la función sobre la superficie, parametrizamos la superficie, calculamos el n, y entonces hicimos la integral de f punto n de s como la de f aplicada a sigma punto este vector, lo cual fue esto. Hicimos todo el desarrollo de la clase pasada. Resolvimos las integrales que correspondían y nos quedó 4/3 de pi. ¿Ok? Eso fue el cálculo directo. Y lo otro sería solución 2 con el teorema de Gauss. Entonces, el teorema de Gauss habla de la integral sobre el volumen. Aquí nada más repito rápidamente la figura para tener en cuenta. Tenemos una esfera de radio 1. Y la región sólida E, que es la esfera o bola de radio 1. Entonces, el teorema de Gauss dice que la integral sobre la superficie del campo vectorial
con respecto de superficie, se puede calcular como integral triple sobre el volumen E de la divergencia de la F con respecto de volumen. Ahora, ¿quién es la divergencia de F en cualquier punto X, Y, Z? Dijimos que es nabla.f, lo cual sería, solo para recordar, operador, el vector de operadores de derivación respecto de X, Y, Z, multiplicado por las componentes de F, que en este caso son Z, Y, X. Lo que termina siendo parcial respecto de X de Z, parcial respecto de Y parcial respecto de X, perdón, de Z, de X, sumados. Pero en este caso da 0, este da 0 y solo nos queda 1. O sea que la divergencia en cualquier punto X, Y, Z nos da 1. Entonces, la integral que estoy buscando sobre superficie de f.n ds mayúscula sería la integral triple de 1 sobre E diferencial de volumen, lo cual termina siendo la integral de solo diferencial de volumen sobre E. En este caso, pues ya no hace falta hacer la integral triple, ¿no? Porque recuerden que esto es el volumen de la E. Y el volumen de la E, como es una esfera, es 4 veces pi el radio al cuadrado. ¿O no? Aunque aquí no nos está quedando igual. ¿Qué está pasando? Déjenme revisar. Algo no quedó bien. Sí, aquí queda 4 pi, pero ¿por qué no da igual que lo otro? Déjenme revisar. Profe, creo que el volumen de la esfera es 4/3 de pi de radio al cubo. Ah, sí, perdón, estoy confundido. Es que aquí estoy colocando el área, ¿verdad? Sí, sería así, 4/3 pi por radio al cubo, ¿verdad? Y entonces sí queda 4/3 de pi, que era lo que teníamos como resultado inicial. Muchas gracias. Entonces, fíjense, las cuentotas que tuvimos que hacer la clase pasada para calcular esta integral, cuando el teorema de Gauss aplicado correctamente, pues nos está diciendo que es más fácil, ¿verdad? Bueno, no siempre lo vas a poder aplicar, siempre tiene que ser cuando la superficie encierre un volumen y que el volumen pues sea un volumen accesible, porque si el volumen está difícil, es una región para integrar difícil, pues entonces pues da lo mismo hacerlo directo que hacerlo sobre el E, ¿verdad? Por ejemplo, si
si fuera que les piden integrar sobre este objeto, bueno, aquí me quedó chueco esto. Tendríamos entonces una superficie 1, superficie 2, superficie 3, a este lado, superficie 4, luego arriba, superficie 5 y abajo una superficie 6. Entonces, que les pidan integrar sobre la superficie que es S1 más S2 más S3, así hasta S6. Integrar sobre la superficie de este bloque sólido sería integrar sobre cada tapa. Habría que hacer para cada tapa la parametrización y luego cada integral. Pero el teorema de Gauss dice, no hagas la integral sobre toda la superficie, tú puedes hacer la integral sobre la caja. Y como sería la caja, tú, por ejemplo, si aquí es 1, 2 y 3, sería integrar con x de 0 a 1, con y de 0 a 2 y con z de 0 a 3, y te ahorras toda esa chamba de integrar sobre cada tapa. O sea que cuando tengas la oportunidad de ahorrar trabajo usando teoremas de Stokes de Gauss, pues aprovechala, ¿no? Y creo que esto ya lo habían usado antes, cuando quieres ver algo así como la carga o campo eléctrico en una superficie, algo así, ¿no? En física. Bien, entonces lo único que faltaría sería... Aquí no les escribí lo que estaba diciendo, tenés el sólido E. Entonces, si tú quieres la integral de una cierta función sobre la superficie, dice el teorema de Gauss que te puedes ahorrar mucho trabajo si integras sobre el bloque nada más la divergencia del F con respecto al volumen. Y si la divergencia de F es muy accesible, pues toda esta integral es muy fácil, porque de por sí ya el bloque es fácil de describir, ¿verdad? Bien. Pues bueno, entonces lo que queda serían muchos ejercicios. Bueno, pues quedan ya no quedan temas, ya hemos revisado entonces todo el curso, hemos terminado el temario con estos dos últimos ejercicios. Y bueno, pues por mi parte sería todo. No sé si hay alguna duda, pregunta, comentario. ¿Cuándo es nuestro examen? ¿21 dicen? Eso sería hasta el próximo jueves, pensé que era el martes o miércoles.
¿Qué dice el examen, profe? Aquí tengo apuntado que jueves 21, el tercer examen. Y que el EXA es el 28. Si habíamos quedado que íbamos a recorrer así para que en pocos días se pudiera tener resultados y saber si se va a hacer el EXA o no. Bien, bueno, entonces lo que iba a proponerles es que ya no tengamos la clase de este viernes, sino que nos veamos hasta la otra semana por algunas dudas. Como les acabo de decir, ya terminamos los temas. Y pues solo podemos aprovechar por algunas dudas, nada más que estoy todavía en preparativos de viaje. De hecho, he tenido que moverme para tener señal y poder tener las clases de esa